El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 35 al versículo 50. Hermanos, así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro Dios. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo os hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Estamos en un momento muy especial en el Evangelio de Juan. Estamos en la conclusión del ministerio de Cristo hacia con el pueblo. Y las palabras que tenemos aquí son de advertencia. Las palabras que tenemos aquí son una advertencia solemne a aquellos que han contemplado las señales de Cristo, aquellos que han escuchado la enseñanza de Cristo y sin embargo no se han arrepentido. Por lo tanto, esta palabra no solo fue para los judíos, esta palabra es aún para los que entre nosotros han escuchado de la palabra, han visto sus señales a través de la palabra predicada y aún así permanecen en tinieblas. Quiera Dios hacer sentir la amenaza que Cristo pronuncia sobre los que permanecen en incredulidad. Quiera el Señor despertar a estas personas a gran temor y reverencia y huir al Evangelio de Cristo. Y al mismo tiempo, quiera el Señor bendecir su iglesia con esta palabra en nuestros corazones, dándonos exhortación y aliento a la luz de este texto. Hermanos, una lectura superficial de este texto nos puede hacer pensar que lo que
Juan está haciendo en este capítulo o al final de este capítulo es simplemente repetir algunas de las doctrinas que ya ha mencionado en otro lugar. Por ejemplo, podemos pensar que Juan simplemente está repitiendo la teología de la incredulidad. Y de hecho me encontré con que algunos comentaristas justamente titulan así este pasaje, una teología de la incredulidad. Y nos podemos ir con el engaño, si leemos demasiado superficial, de que Juan simplemente está repitiendo dos cosas respecto a la incredulidad. Dos cosas que ya nos ha enseñado antes. Una es la siguiente, que la incredulidad es la decisión del hombre por amor a su pecado de no creer la palabra de Dios, de no creer la palabra de Cristo. Esa es, en primer lugar, lo que es la incredulidad. Ya lo hemos visto varias veces. Lo hemos visto en Juan capítulo 3, lo hemos visto en Juan capítulo 6 y muchas otras ocasiones. Ustedes no quieren venir a mí porque aman sus tinieblas. La luz viene, la luz se revela, pero ustedes aman más su pecado y por lo tanto no quieren creer mi palabra. Eso es algo que el Señor ya ha enseñado respecto a la incredulidad. Pero hay otro aspecto que hemos ya visto respecto a la incredulidad, que al final de cuentas, la incredulidad nunca sale el plan de Dios, sino que se encuentra dentro de sus decretos soberanos. Juan 6. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere. Ya hemos visto eso. Y como he dicho, si leemos superficialmente Juan 12, podemos pensar que lo que está haciendo Juan es simplemente repetir lo que ya ha dicho. Ahora, si así fuera, no tendríamos ningún problema. Porque la repetición es algo necesario. Por eso dice el apóstol, que a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Si Juan se estuviese repitiendo, no sería un problema, porque necesitamos que la palabra de Dios nos diga las cosas una y otra vez. Pero, hermanos, no obstante, creo que Juan no se está repitiendo. Creo que Juan está cerrando la primer parte de su evangelio de una forma climática. O sea, Juan capítulo 12, el evangelista lo que está haciendo es concluir. Está cerrando su primer parte del evangelio de una forma climática. Hermanos, el Evangelio de Juan se puede dividir en dos partes principales. En primer lugar, capítulo 1 al capítulo 12, el libro o la parte del Evangelio de Juan llamada de las señales. Las señales de Cristo. ¿Cuáles señales? Los milagros. ¿Recuerdan que eso es lo que hace el Señor Jesús en el Evangelio de Juan del capítulo 1 al 12? Señal tras señal. ¿Para qué? Para alcanzar a las naciones, particularmente al pueblo de Israel. Hermanos, hasta este momento el ministerio de Jesucristo ha sido un ministerio para alcanzar, podríamos decirlo así. Ha sido un ministerio evangelístico. Y yo creo que nosotros hemos sido parte de eso de una forma particular. Nos hemos dado cuenta de eso de una forma particular, hermanos. Se ha predicado el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio por 12 capítulos. Creo que llevamos, 55 sermones en los primeros 12 capítulos de Juan. Y muchos de ellos es el Señor Jesucristo alcanzando al pueblo de Israel a través de sus señales. Ha sido un ministerio evangelístico. Hermanos, no es por nada que los cristianos suelen recomendar el Evangelio de Juan a los que quieren conocer a Dios.
Es porque es profundamente interesado en alcanzar a los que están lejos de Cristo. A partir del capítulo 13, esa es la primera parte, a partir del capítulo 13 en adelante, el Evangelio de Juan cambia su sentido de una forma importante. Miren esto. Capítulo 1 al 12, fuera, evangelístico, alcanzando las naciones. Capítulo 13 en adelante, adentro. El ministerio es adentro, a sus discípulos. Ya no hay más señales para el pueblo más que una más. Su muerte y resurrección. De ahí en fuera ya no hay más señales. Del capítulo 13 en adelante, Cristo voltea a ver a sus amados discípulos y les empieza a dirigir y les empieza a hablar del Consolador y les empieza a decir que tiene que ir, pero que no los va a dejar solo, y les empieza a hablar de la unión con Cristo y hace una oración sacerdotal por ellos, lo que se llama el lugar santísimo del Evangelio de Juan, capítulo 17, donde empieza a orar como sumo sacerdote por aquellos que el Padre le había dado. Y después en el capítulo 20 llega, sopla el Espíritu a sus discípulos. Hermanos, de aquí en adelante esto se va a volver iglesia, discípulos, los amo, quiero que estén consolados, quiero que estén fuertes. Entonces, vean esto, si estamos justamente en el final de su ministerio hacia las naciones, la forma en la que termina Juan es muy precisa. Y amigo, tú que estás sin Cristo, presta atención, porque esto es muy preciso aún para ti. Noten esto. Cristo hasta este momento ha hecho un ministerio. Ha hecho un ministerio para que los incrédulos crean. Para que los incrédulos se convenzan que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que crean que Él viene a morir por los pecadores, para que los hombres entiendan y crean que Él es el Salvador. Pero ha hecho tantas señales y ha hecho tantos milagros que en este tiempo dice, ok, la luz ha estado con ustedes. Aprovechen la luz mientras está, porque se podrá ir en cualquier momento. Hermanos, lo que tenemos ante nosotros entonces no es simplemente la repetición de algo que Juan ya nos ha dicho. Lo que tenemos ante nosotros es el cierre del ministerio de Jesús para con los de afuera. El cierre del ministerio de Jesús para con los de afuera. ¿Y qué tenemos en el cierre del ministerio de Jesús? ¿Qué tenemos? Hermanos, una solemne advertencia y una invitación llena de gracia. En el Evangelio de Juan, en el cierre del capítulo 12, en el cierre del ministerio hacia los de afuera, lo que tenemos es una solemne advertencia y una invitación llena de gracia. Vean conmigo el versículo 35. Estas son las palabras en el Evangelio de Juan. Las últimas palabras de Jesús hacia los de afuera. Y tú preguntarás, ¿por qué del versículo 44 al versículo 50 también están en rojito? El editor me dice que cuando las letras están en rojo es porque son las palabras de Jesús. ¿Cómo pueden ser las del versículo 35 las finales si mi Biblia todavía las tiene en rojo? Bueno, les recuerdo, en primer lugar, hermanos, tengamos en cuenta que las palabras en rojito son algo que la edición hace, no es algo, los textos originales no usaban diferentes plumas para escribir, ¿sí? Pero aquí está. Sí creo que está bien que estén en rojo porque creo que son las palabras de Jesús. Pero lo que creo que está haciendo en el versículo 44 al 50 no es que Juan está narrando cronológicamente lo que dijo después del versículo 35. Lo que está narrando en el versículo 44 son como las palabras finales de Jesús, las palabras finales resumidas de Jesús por Juan. Entonces, el versículo 35 sí son las palabras finales de Jesús. Él ha dicho que va a morir, está a unos días, y entonces le preguntan, ¿cómo puedes ser tú el Hijo del Hombre?
¿Cómo puedes ser tú el Hijo del Hombre si a mí me dice la Biblia que el Hijo del Hombre será tan poderoso que va a derribar las naciones y tú me dices que los romanos te van a humillar? ¿Tú me dices que los romanos te van a crucificar? Versículo 35. Entonces Jesús les dijo, esta es la advertencia, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Esa es la advertencia. Ustedes han visto mis señales. Ustedes han escuchado de mis enseñanzas. Ustedes tienen la luz. Ustedes han recibido luz. Aprovechen la luz, porque el tiempo de la luz se les puede terminar y entonces andarán en tinieblas. Esa es la solemne advertencia. La luz no durará para siempre. La invitación es esta. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Esa es la invitación. Tienes la luz, aprovecha la luz. Cree la luz. Recibe la luz. Hermanos, este es un texto que debe hacernos sentir y conocer mejor el carácter de Dios y su gran paciencia, pero al mismo tiempo nos hace conocer que el Señor tiene santa indignación. Así que comencemos a ver la advertencia del versículo 35, que se explica más ampliamente en el versículo 36 al versículo 43. La advertencia se explica más ampliamente del versículo 36 al versículo 43. La advertencia, repito, consiste en: aún está la luz con ustedes por un poco de tiempo, aprovechen la luz, no vaya a ser que las tinieblas os sorprendan. ¿Qué es la luz? La advertencia consiste en que la luz se va a terminar, que la luz va a dejar de brillar. ¿Qué es la luz y qué significa que se va a terminar? Bueno, la pregunta más precisa sería: ¿quién es la luz? La luz es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Sabemos eso por al menos dos razones. En primer lugar, hermanos, el evangelista ya ha hablado de Jesucristo como la luz. ¿Recuerdan cómo empieza el Evangelio de Juan? El capítulo 1. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermanos, ¿por qué se le llama a Jesucristo? ¿Por qué Juan se toma este símbolo para hablar de Jesucristo? Bueno, recuerden que Juan es inspirado, hermanos. Recuerden que Juan no ha cometido un error. Juan ha usado las mismas palabras que Dios ha querido que él use. La palabra luz ha sido que el Espíritu Santo dirigió a Juan para que hablara de Cristo como la luz que vino al mundo. Pero, ¿qué significa la luz? Hermanos, en el Antiguo Testamento, la luz representa vida. La luz es una fuente de vida y la luz es un símbolo de la salvación. Por eso dice en el Salmo 36, versículo 9, porque en ti está la fuente de vida, en tu luz veremos la luz. La luz es un símbolo de vida. Hermanos, las tinieblas es un símbolo de castigo. Las tinieblas es un símbolo de separación. Por eso dice el Señor Jesucristo, que serán echados a las tinieblas de afuera. En las tinieblas no hay comunión con Dios, pero en la luz, dice el salmista, hay comunión. En tu luz veremos la luz. El Salmo 34, versículo 5 dice: los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. La luz no solo es símbolo de comunión con Dios, es símbolo de ir en el camino correcto, es símbolo de la salvación, hermanos. Un falso mensaje trae obscuridad a nuestro camino y no nos hace entender el camino al Padre.
Pero Cristo es la luz y Él dice, yo soy el camino al Padre. Así que Juan usa el símbolo de luz porque Jesucristo es tanto Dios y en Él tenemos comunión con Dios, así como Él es el que nos revela el camino al Padre, el que nos enseña el camino de la salvación. Él nos alumbra el camino que debemos seguir. Y es lo que ha hecho Cristo en todo su ministerio hasta el capítulo 12 de Juan. Él ha revelado la verdadera condición del hombre. ¿Quieres luz? Esta es la luz. Eres pecador. Pero cuando los hombres recibieron esta luz, se escondieron porque amaban sus tinieblas. Ellos no querían esta luz que Cristo era. Ellos querían la oscuridad. Cristo no solo alumbró el camino diciendo, eres pecador. Alumbró el camino diciendo, el Padre me ha enviado para que tú te puedas reconciliar con Él. Pero los hombres dijeron, tal cosa no puede ser. Entonces, ¿qué es la luz? La luz es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, aún por un poco y está la luz entre vosotros. Pero hermanos, recuerden, no solo es nuestro Señor Jesucristo en su persona física. Es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Y su palabra. Como lo vamos a ver en el versículo 44. El que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Escuchen esto. Al que oye mis palabras, aquí está, oye mis palabras. Es Jesucristo, su enseñanza, eso es lo que ha traído luz al mundo respecto a la verdadera condición del hombre y la forma en la que puede tener paz con Dios. Ahora, la advertencia es, Jesucristo dice, yo soy la luz. ¿Y cuál es la advertencia? La advertencia es, no va a durar la luz demasiado tiempo con ustedes. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. De hecho, lean conmigo el versículo 36, la parte B, la parte B. Seguramente en sus Biblias el versículo 36 se divide en primer lugar unas palabras rojas y en segundo lugar palabras negritas. Leamos las palabras negritas del versículo 36. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba aquí anunciando la advertencia, estaba simbolizando ya la advertencia. La luz está con ustedes, les he hablado la palabra, he hecho milagros para que crean en mí. Y Jesús se aparta de ellos y deja de resplandecer. Hermanos, esta es una acción simbólica. ¿Y qué simboliza o qué significa esta advertencia, hermanos? Juicio. ¿Cuál es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que han visto las señales y han escuchado sus enseñanzas? La advertencia es esta: viene un juicio sobre ustedes. Esa es la advertencia del Señor. Han escuchado las palabras de Jesús, han visto los milagros y dice, está la luz con ustedes, pero no la están aprovechando. Entonces me voy y me oculto. ¿Qué es eso? Juicio. La advertencia es para los judíos que recibirán el juicio de Dios por no haber creído mientras tuvieron luz. Hermanos, ¿cuál es el juicio? La oscuridad. Amigo, el juicio es, escucha esto, ser sellado en incredulidad. La luz se va a ir. La luz ha brillado. No has creído la luz. Has rechazado la luz. Serás entonces sellado, confirmado en tinieblas. Déjenme explicar esto con una ilustración.
Muchos que están aquí, les pudo haber pasado que en la preparatoria o en la universidad, un maestro llegaba a dar clases y comenzaba a escribir en el pizarrón y empezaba a dar su clase como lo hacía todos los días. Pero había esos días donde el salón tenía un desorden particular. Y el maestro llegaba e intentaba callar a los alumnos, sin embargo persistían y prácticamente lo ignoraban. Y entonces el maestro, indignado, pues no recibían lo que él les enseñaba, simplemente sale del salón, regresa al otro día, vuelve a pasar lo mismo, regresa al otro día, vuelve a pasar lo mismo, y entonces simplemente avisa a los alumnos y les comenta: el curso se da por tomado, nos vemos al final en el examen. Los necios van a gritar: ¡qué bien! Nos deshicimos del maestro. Pero aquellos que tienen algo de entendimiento saben que lo que ha pasado no es algo bueno. Saben que lo que ha pasado es un juicio sobre ellos. La luz se les ha cerrado. Hermanos, hubo un tiempo en donde el Señor Jesucristo fue a la región de los Gadarenos. Y había un hombre que se hacía mucho daño. El hombre tenía legión dentro. Una legión. Le ponían cadenas y las rompía. Se hacía daño a sí mismo. Asustaba a los de ese lugar. Vivía en cavernas. Y entonces llega nuestro Señor y hace un milagro. Lo libera a este. Y entonces llegan los de la región llegan los Gadarenos. ¿Y qué le dicen? Bien, la luz ha llegado, salvación para el pueblo, dirección, victoria sobre nuestros enemigos, dirección del camino al Padre, la luz ha llegado. No, ellos dicen: vete de nuestras regiones, aléjate. ¿Qué hace Jesús? Se va. Jesús se retira. Juicio. La luz no brillaría ahí. No habría conocimiento del camino a la verdad. Juicio caería sobre ellos. Recibieron luz, pero la luz no la recibieron. Él los condena, los sella en incredulidad. En el capítulo 9 de Lucas, después de este evento del Gadareno, en el capítulo 9, Jesús instruye a sus discípulos cuando ellos vayan a predicar el evangelio a las diferentes regiones, a las diferentes aldeas. Y les dice: cuando un pueblo, una aldea no los reciba, ¿qué debían hacer? Sacudir el polvo de sus calzados. La gente gritaba: ¡hurra! La gente decía: bien, nos han dejado hacer nuestros negocios, nos han dejado hacer nuestros ídolos, ya no nos van a convertir a las naciones. Bien, no, maldición sobre la nación, obscuridad, tinieblas. Esa es justamente la advertencia que Jesús les está diciendo a los judíos de su tiempo. La luz ha venido, pero ustedes la están rechazando. Por lo tanto, presten atención, porque en cualquier momento va a desaparecer. Miren esto. Regresemos a Juan capítulo 12. Vean el énfasis de Juan. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, ¿pueden ver? A pesar de que habían hecho tantas señales, no creían. El énfasis de Juan no está en que una vez Cristo llegó a predicar a alguien y lo rechazó. Está sobre aquellos que han escuchado, que han visto vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, y sin embargo se han opuesto y han rechazado el evangelio. Él les dice: el juicio viene, la hora viene donde serán sellados en incredulidad, pues habiendo recibido tanta luz y sin embargo persisten en sus pecados, serán sellados
en incredulidad. Jesús dejaría de revelarse a ellos. El juicio es dejar de brillar. De hecho, creo que este texto tiene mucho paralelo con Mateo capítulo, no me acuerdo si es capítulo 10 o capítulo 12, sobre la blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo era justamente esto. Habiendo recibido tanta luz, rechazaban en su corazón la luz. Ok. ¿Estás en esta misma condición el día de hoy? ¿Cuál es tu condición esta mañana? ¿Estás en Cristo? ¿O estás separado de Cristo, recibiendo luz tras luz tras luz, y no obstante permaneciendo en incredulidad y rechazo hacia con esa luz? Yo te digo, teme, teme. La luz se puede apagar en cualquier instante. Los versículos 38 al 43 dan un vuelco bastante interesante. Dice en el versículo 38 que esta incredulidad estaba pasando para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Qué está haciendo Juan aquí? ¿Por qué Juan, cuando está hablando de la incredulidad de los judíos, cita a un profeta, al profeta Isaías, y dice: aquí se estaba cumpliendo justamente esto? Hermanos, creo que lo que está haciendo Juan es confirmando la razón por la cual los que han rechazado a Cristo son sellados en incredulidad. Miren esto. En el Evangelio, bueno, puede ser llamado el Evangelio según Isaías, pero en el profeta Isaías, capítulo 53, tenemos justamente estas palabras: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? La pregunta es, vamos a Isaías 53. La pregunta es, ¿qué anuncio? ¿Qué anuncio? El anuncio del profeta, del siervo sufriente, Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio? Bueno, subirá cual renuevo y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué anuncio no han escuchado según el profeta Isaías? Hermanos, el anuncio del Evangelio. No han escuchado el anuncio del Evangelio. Por lo tanto, lo que está haciendo Juan es esto. En primer lugar está diciendo, así como Cristo es el cumplimiento de la profecía de aquel siervo sufriente de Isaías, así también estamos viendo el cumplimiento, dice Juan, de aquellos que no han creído el anuncio que Jesucristo mismo ha dicho. Eso lo cierra en condenación. Eso lo sella en condenación. ¿Por qué? ¿Por qué rechazar a Cristo te sella en condenación? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Los judíos pensaban, habrá otro camino. Este no es el camino, habrá otro camino. Juan dice, no, están sellados en condenación. Solo hay un camino, es Jesús. ¿Rechazas a Jesús?
No hay más oportunidad. No hay más camino al Padre. Amigos, si tú estás aquí y rechazas el camino al Padre, créeme esto, si llega Satanás a sugerirte que hay otro camino al Padre, sabe esto, está siendo sellado en obscuridad y condenación, porque no hay otro camino. No hay otra forma de llegar al Padre. Tus buenas obras no son el medio. Tu religión no es el medio. Tu bautizo no es el medio. Hay solo una forma de tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, qué palabras tan solemnes en Juan capítulo 12. Hermanos, ¿qué les enseñó Jesús por medio de las 7 señales que hemos visto a través de este tiempo? ¿Qué les enseñó? Les enseñó el Evangelio. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero lo han rechazado. Juan dice, la luz se les va a terminar porque no hay otro camino. Serán sellados en condenación porque no hay otro camino. Creo que ese es el propósito cuando Juan cita el profeta Isaías en el versículo 53. Pero no es lo único que cita Juan en este tiempo. Juan cita otro pasaje de Isaías. Isaías capítulo 6. Lean conmigo el versículo 39 de Juan capítulo 12. Juan 12, versículo 39. Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. ¡Qué temor! ¿Qué está diciendo Juan aquí? Juan está diciendo la incredulidad que ha venido sobre ellos es el mismo juicio de Dios del cual no podrán escapar. Oh, qué temor, qué advertencia tan solemne. Miren esto. En Isaías, los primeros 40 capítulos de Isaías son acerca del juicio de Dios sobre Israel y las naciones. ¿Por qué el pueblo de Dios ha sido juzgado? Porque quebrantó el pacto que hizo con Moisés. Así quebrantaron el pacto como Adán quebrantó el pacto del jardín del Edén. Así también Israel. Entonces Dios había dicho que si el pueblo pecaba y no se arrepentía, Dios traería naciones que raerían con ellos. Entonces Isaías recibe la visión del alto y sublime. Y Isaías, el santo Isaías, dice, soy inmundo y estoy en medio de un pueblo inmundo. Entonces el Señor pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿Para predicar qué? Para predicar que el juicio que el pueblo estaba recibiendo era por su pecado. Pero ¿qué se encuentra el profeta Isaías cuando empieza a predicar? Que no quieren escuchar. No quieren escuchar. No quieren escuchar que la condición en la cual se encuentra se debe debido a su pecado. Entonces le dice el Señor a Isaías y dijo, anda y di a ese pueblo, oíd bien y no entendáis. Ok, pueblo. Ok, Israel. He hecho pacto contigo, te he enviado profetas para que te arrepientas y no lo haces. Ok, ahora vas a recibir más luz para que quedes sellado en condenación. ¿No quieres escuchar? Aquí hay más luz. Aquí hay más luz para que quedes sellado en condenación. Vean este texto, escuchen este texto. Y dijo, andad y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis.
engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya sanidad. ¿El pueblo no quiere escuchar? Ok, predica Isaías para que sus oídos queden sordos por completo. Predica Isaías para que vean y queden cegados por completo. Lo sorprendente es que Juan está diciendo que eso es lo mismo, que Dios haría con aquellos que despreciaron el mensaje de Jesús. Por eso puede decir más adelante en el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guardas, yo no les juzgo. Las mismas palabras que yo he hablado les van a juzgar. Los van a dejar sordos. Ya no van a poder escuchar. Hermanos, este es el juicio de Dios. Esta es la advertencia de Juan capítulo 12, que aquellos que han recibido luz, pero permanecen rechazándola, pero permanecen en incredulidad, pero permanecen en pecado, serán sellados por la misma palabra que les ha dado luz. Por esa misma palabra serán sellados en condenación. Y la misma lluvia que trae fruto a la tierra será la misma que haga salir cardos y abrojos. La misma lluvia que hace salir fruto de la tierra es la misma que hace salir objetos infértiles. Juan dice, es más, Isaías vio la gloria de Jesús. Cuando Isaías contemplaba la gloria, hermanos, esto es muy interesante. Vean el contraste. ¿Cuál es la primer cita del profeta que hace Juan del profeta Isaías? La primera cita es, no creen nuestro anuncio. ¿Por qué? ¿Por qué no creen nuestro anuncio? Porque es inatractivo para que le deseáremos. ¿Sí? Pero dice después que Isaías vio la gloria de Cristo y que fue esa gloria que él predicó al pueblo. Él les dijo, pueblo, nuestro Dios no está siendo vencido. Nuestro Dios está en su trono. He contemplado su gloria. Dios no está siendo vencido por las naciones. Dios nos está juzgando. Arrepintámonos y creamos. Dice Juan, Isaías vio la gloria de Cristo. Hermanos, esto nos hace entender en qué consiste la incredulidad. No es que el incrédulo no solo no quiere el evangelio. No quieren el evangelio. Ya dice en el versículo 38, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio? No quieren porque se les hace despreciable. No quieren escuchar que su Mesías murió en una cruz para salvarlos. No quieren escuchar que ellos son miserables y que no se pueden salvar. Pero tampoco quieren escuchar que Él es alto y sublime y que Él tiene autoridad sobre todos los hombres, que Él tiene gobierno, que a Él se deben someter todos los hombres. No quieren escuchar que Él vino a salvar y que Él es su Señor. Esa es tu misma condición si estás en incredulidad. No solo la cruz te parece despreciable, no quieres que Él sea Señor sobre tu vida. Sí, joven, sí, señorita. No quieres que Él sea tu Señor porque sabe lo que tu Señor ordena. Ok, ¿no quieres? Teme. Teme. Porque esta misma palabra que te puede traer luz para salvación puede ser la misma palabra que te está sellando en incredulidad y condenación. ¿Qué forma de concluir su evangelio, su primer parte del evangelio? ¿No quieren?
no quieres arrepentirte y no quieres creer, entonces teme, porque la palabra te va a sellar en tu condenación. De tal manera que las palabras que dijo el Señor a Judas aplicarían a ti de forma perfecta. Mejor le hubiese sido a ese hombre no haber nacido. Que habiendo escuchado la palabra de salvación, permanecer en gran incredulidad. Oh, hermanos, ¿cuánto aprendemos de lo que significa la dureza del corazón de los hombres? Hermanos, ¿has palpado la dureza del corazón? ¿Te has topado con alguien que, siendo humillado por Dios, aún así levanta su mano para rechazarlo? Así es el corazón del hombre, hermano. Así es tu corazón y mi corazón. ¿Sabe esto? La única razón por la que estás en Cristo, la única razón por la que crees, es porque Él decidió obrar milagrosamente en ti. No fue un acto de tu mera capacidad. Amigo, aprende algo de esto. La paciencia de Dios. La paciencia de Dios es grande, pero esta tiene fin. Esta tiene fin. ¿Sí? Esperó con Noé todo el tiempo hasta que construyó el arca. Y este pregonero de justicia hablaba a los hombres, pero decidieron no creer. Su paciencia se terminó. El juicio llegó. Sodoma y Gomorra colmaron la paciencia del Señor, pero el juicio llegó. Oh, no alterques con Dios. Si escuchas el evangelio, que tu pecado no te ate, cree en Él y arrepiéntete, porque te digo algo. Cree ahora. No vaya a ser que te pase lo mismo que al pueblo de Israel, que habiendo escuchado la palabra, fueron hallados en incredulidad. No alterques contra Dios. No presumas de su paciencia. No la abuses. Si escuchas hoy, si entiendes hoy, arrepiéntete de tus pecados hoy y cree el evangelio. Porque su paciencia para contigo se puede terminar. ¿Y qué va a pasar? Será sellado en obscuridad. Ya me acuerdo de aquel hombre del progreso del peregrino. Uno que recuerdan que va a la casa de intérprete peregrino. Y había uno que ya no podía creer. Oh, teme. Y si ahora sientes convicción de pecado, y si ahora posees y disciernes en ti algo de fe, hoy te digo, cree en Jesucristo y serás salvo. Teme al Señor, teme a Dios. Hermanos, no callemos el evangelio. Esa es la luz al mundo. No los juzguemos antes de juicio. No juzguemos a los hombres antes de juicio. Predica el evangelio. Como dice Pablo a Timoteo, se aplica a todo cristiano. Predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No los sellemos en obscuridad antes de tiempo. Oh, hermanos, cuánto aprecio debemos tener a la palabra del Señor, cuando sabemos que esta es la que nos ha dado luz para salvación por la iluminación del Espíritu Santo. Y hermanos, ¿no aprendemos de esto también? Que si nuestro corazón es tan duro y tan necio que viendo señales no creemos, al menos que Dios obre en nuestros corazones, ¿no deberíamos darnos cuenta que el crecimiento en nuestra vida espiritual es también una obra sobrenatural del Espíritu de Dios?
¿No debería eso hacernos entender que la razón por la que puedes venir un domingo, escuchar la palabra, recibir la cena y quedar un tanto frío, no se debe, hermanos, a que la palabra le falta poder, sino a una falta de dependencia del Espíritu Santo? Hermanos, nacimos sobrenaturalmente, permaneceremos sobrenaturalmente. Aprovechemos los medios de gracia que buscan fortalecer nuestra fe, pero aprovechémoslos dependiendo del Espíritu Santo. Dos cosas más y habremos terminado. No me gustaría dejar de mencionar esto. En primer lugar, cuando alguien permanece en incredulidad, nunca estropea el plan de Dios. Amigo, al creer, no le estás haciendo un favor a Dios, te lo estás haciendo a ti. Si tú permaneces en incredulidad, ¿sabes qué dañaste de su perfecto plan? ¿Sabes qué quitaste de su gloria? Nada. Es de temer esto. Dice, no podían creer porque estaba dicho por el profeta que se predicaría para que quedaran ciegos, sordos y no se convirtieran. Oh, hermanos, esto nos debe dar dirección en cuanto a nuestro evangelismo. El evangelismo no se trata de manipular a la gente. El evangelismo se trata de predicar fielmente el evangelio y esperar que Dios haga la obra. Y cuando no hay el fruto que deseamos, no caigamos en el engaño del evangelio de la prosperidad, que si no hay lo tanto que yo espero es porque estamos haciendo algo mal. Claro, examinemos nuestro corazón, siempre hagamos eso, pero sepamos, hermanos, que el evangelio irá acompañado de la incredulidad de los hombres. Y por último, hermanos, esto es para ti que crees estar en Cristo, seas miembro o no seas miembro de esta iglesia. Esto es para ti que crees estar en Cristo. Cuando Juan acaba de dar esta advertencia tan solemne, ¿cuál es la advertencia solemne? Cree, porque vendrá la oscuridad sobre ti. Cree ahora o serás sellado en incredulidad. Esa es la advertencia solemne. Después de que acaba de citar el profeta Isaías para confirmar esto, en el versículo 42, pareciera que nos va a dar algunas palabras de consuelo. Vean versículo 42. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Paren de leer. Parece de ánimo, ¿no es verdad? Sí. Hay incredulidad. No se está recibiendo el evangelio, pero aún a pesar de esto, muchos creyeron en él. Pero yo no creo que las palabras de Juan son de ánimo. Yo creo que su advertencia no ha terminado. No es que Juan está diciendo, a pesar de que hubo eso, hubo estos que sí creyeron y esto nos anima tanto. No, está diciendo, esta es la advertencia. Y hubo unos que creyeron. Pero ¿cómo eran estos? Pero a causa de los fariseos no le confesaban, o sea, por temor al hombre no confesaban su fe, ya que temían ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí está la advertencia. Y recuerda, esto es para aquellos que son miembros de la iglesia, aquellos que piensan estar en Cristo. Esto es para ti, escucha esto. Tú que piensas que estás en Cristo, escucha esto. Juan lo que está haciendo es lo siguiente. El ministerio de Cristo tuvo al menos dos reacciones. Hay una tercera, pero al menos hubo dos. Una es abierto rechazo, ¿sí? Una es abierto rechazo. Por lo tanto, aquellos que hicieron un abierto rechazo, esta es la advertencia. Pero hubo unos que no lo rechazaron del todo. Hubo unos que expresaron un poco de su fe.
Hubo algunos que hicieron una profesión. Hubo algunos que manifestaron cierto brillo, cierto entendimiento, pero temían más a los hombres que a Dios. Leon Morris en su comentario cree que eran de una fe verdadera simplemente con fallas en su fe. Yo no creo que es lo que está diciendo el texto. Yo creo que el texto está diciendo: aquellos que piensan que han tenido fe. Esta es de la genuina. Hermanos, no que nuestra fe no tenga altibajos, no que nuestra fe no tenga turbulencia. Yo sé, nuestra fe suele ser sangoloteada. Yo sé, hermanos, nuestra vida suele sufrir. Yo sé, llegamos a tener dudas. No está hablando de eso, está hablando de algunos que decían creer, pero permanecieron ocultos por temor a los hombres. Es verdad, puede haber un momento en que nos acobardemos de predicar. Puede haber un momento en donde no seamos tan valientes. Puede haber un momento en donde le neguemos. Pero el cristiano no puede ser uno que viva todo su tiempo negando la obra de Cristo. Lo que está diciendo aquí es: no solo deben temer los que rechazan a Cristo abiertamente. Deben temer. Escucha esto, por favor, miembro de la iglesia o tú que crees estar en Cristo, cualquiera que seas, escucha esto. No solo deben temer los que rechazan a Cristo, deben temer los que dicen confesarlo, pero tienen una fe trunca. Tienen una fe a medias, incompleta. No estoy hablando que los demás tienen una fe perfecta. Estoy hablando que tienen una fe completa. ¿Cómo sabía Juan que tienen una fe incompleta? No le confesaban. No le confesaban. ¿Cómo es tu fe? ¿Es tu fe incompleta? No perfecta, pero ¿es tu fe una que cree en Jesucristo? ¿Es tu fe una que descansa en su obra? ¿Es tu fe una que da fruto? Sí, la salvación no es por frutos, pero ¿es tu fe una que da fruto? Si es así, y tú eres cualquiera de estos dos grupos, los que rechazan o los que piensan creer, pero su fe es falsa. Yo dije que este texto tiene dos cosas: una advertencia y una invitación. Ok, escucha la invitación. Versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esa es la invitación. Cree. Cree. Ve su misericordia. Que a pesar que has tenido quizá una fe falsa todo este tiempo, o que has permanecido en rechazo y en incredulidad, a pesar que Él es el majestuoso Señor, Él dice: cree, cree. ¿Creer qué? Cree quién es Él. ¿Quién es Jesús? Es el alto y sublime, pero que por amor a nosotros se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Cree. Cree y serás librado de las tinieblas. Cree y serás librado de estar una eternidad separado de Dios. Cree y serás librado del poder del pecado. Cree, oh hermanos. ¿Cuánto debemos interceder por los que están en tinieblas? Porque aunque uno se levantase de los muertos, no creerán. Este texto exhorta y nos hace ver si en verdad creemos en el poder de Dios para salvación. Oh hermanos, que anhelemos ver la salvación entre los incrédulos para que el poder de Dios sea demostrado ante nosotros, y que nunca olvidemos cuál es nuestra verdadera condición sin Cristo.
libro del Evangelio de Juan, la primer parte del Evangelio de Juan, se ha sellado, ha terminado. De aquí en adelante, Cristo voltea a ver a sus discípulos y los va a instruir y les va a decir cuánto los ama. Hasta aquí, el libro de las señales se ha terminado. Cree mientras hay luz. No vaya a ser que te sorprendan las tinieblas. Esta es la palabra del Señor. Amén.